Hola a todos y bienvenidos a Inglés Inteligente. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación en inglés, buscando las palabras correctas para expresar un contraste o desacuerdo, y lo único que se te viene a la mente es, but? No estás solo en esto. Muchos de nosotros caemos en la repetición de las mismas palabras, limitando nuestra forma de expresarnos y a veces hasta sintiéndonos estancados. Hoy vamos a cambiar eso. Te voy a mostrar cómo ampliar tu vocabulario con alternativas a but, que no solo te ayudarán en conversaciones cotidianas, sino también en presentaciones, debates o incluso en exámenes de inglés. Estas herramientas te permitirán expresar tus ideas con mayor claridad y variedad, haciendo que tu inglés suene más fluido y natural. Imagina poder participar en discusiones y debates expresando tus puntos de vista de manera más efectiva y convincente. Eso es exactamente lo que vamos a lograr hoy. Vamos a darle vida a tu inglés. Ahora, entremos directamente en materia. Hoy vamos a aprender qué son y cómo se usan los discourse markers. Son palabras que básicamente significan, pero. Estas palabras son cruciales porque nos ayudan a estructurar nuestras ideas de manera clara y efectiva en inglés. El usarlos adecuadamente no solo enriquece nuestro lenguaje, sino que también facilita una comunicación más precisa y variada. Vamos a descubrir cómo cada una de estas palabras o conectores puede mejorar tu forma de expresarte. Y estas son: para expresar contraste y concesión. However, nevertheless, nonetheless, although, though, even though, whereas, while, on the other hand. Veamos el primer conector que es however. Repitan conmigo. However. However. Significa, sin embargo, no obstante. Se utiliza normalmente en medio de dos oraciones para mostrar un contraste o una oposición con la idea previamente mencionada. Normalmente, va seguido de una coma. Por ejemplo, I wanted to go to the beach. However, it started to rain. however es uno de los marcadores discursivos más versátiles para expresar contraste. A diferencia de but, que suele unir dos ideas en una misma oración, however tiende a separarlas en oraciones distintas, proporcionando un énfasis más fuerte en la contraposición o cambio de dirección del pensamiento. Nevertheless. Repitan conmigo. Nevertheless. Nevertheless significa, no obstante, sin embargo. Al igual que however, nevertheless se usa para introducir una oración que contrasta con la anterior. Generalmente, se coloca al principio de la nueva oración y va seguido de una coma. Por ejemplo, He was very tired. Nevertheless, he finished his work. nevertheless se utiliza para mostrar un contraste fuerte o una sorpresa en la continuidad de las ideas. Aunque es similar a however, nevertheless a menudo lleva una connotación de algo inesperado o de superación de obstáculos. Es especialmente útil en situaciones formales o escritos académicos donde se quiere resaltar la resistencia o persistencia frente a una dificultad. Nonetheless. Repitan conmigo. Nonetheless. Nonetheless significa no obstante, igualmente. Nonetheless se utiliza de manera similar a however y nevertheless al comienzo de una oración para indicar un contraste o una oposición con lo mencionado previamente. Suele ir seguido de una coma. The trip was expensive. Nonetheless, it was a great experience. Nonetheless es un marcador discursivo que se utiliza para enfatizar la continuidad o la validez de la última parte de la oración, a pesar de la información contrastante o negativa presentada anteriormente. Es una palabra que transmite una sensación de persistencia o resistencia, similar a nevertheless, pero a menudo se usa en contextos ligeramente más informales o conversacionales. Although. Repitan conmigo.
Although. Although significa aunque. Although se utiliza para introducir una cláusula subordinada, es decir, una oración secundaria que depende de otra para que pueda ser entendida. Muestra un contraste con la cláusula principal, en otras palabras, un contraste con la oración principal. A diferencia de los anteriores, se coloca dentro de la misma oración, no al inicio de una nueva. Although it was raining, we decided to go out. Although es un marcador discursivo muy común que permite mostrar contraste o excepción dentro de la misma oración. Proporciona una transición suave entre dos ideas opuestas y es especialmente útil para expresar una concesión, donde se reconoce un hecho, pero se señala otra idea más importante o sorprendente. Though. Repitan conmigo. Though. Though significa aunque, no obstante. Though se usa de manera similar a although para introducir una oración subordinada que presenta un contraste con la idea principal. A menudo se considera una forma más informal o conversacional de although. Though it was cold, she went for a walk. Uso avanzado. Puede usarse al final de una oración para añadir un comentario contrastante o sorprendente. She went for a walk. It was cold though. Though es un marcador muy versátil y se puede usar en una variedad de contextos para expresar un contraste sutil. La colocación al final de la oración es particularmente útil en inglés hablado para añadir una idea o un punto de vista contrastante de forma casi reflexiva. Even though. Repitan conmigo. Even though. Even though significa a pesar de que, aunque. Even though se utiliza para introducir una idea secundaria que muestra un contraste fuerte o sorprendente con la idea principal. Es una versión más enfática de although. Even though it was late, she decided to start working on the project. Even though es particularmente útil cuando se quiere hacer énfasis en la fuerza del contraste entre dos ideas. A menudo se utiliza para expresar que la acción o el evento principal ocurrió a pesar de la presencia de una circunstancia adversa o sorprendente. Whereas. Repitan conmigo. Whereas. Whereas. Significa mientras que, en comparación con. Whereas. Se utiliza para introducir una idea secundaria que muestra un contraste o una comparación con la idea principal. A menudo se utiliza para contrastar dos hechos o situaciones diferentes. She loves the city, whereas he prefers the countryside. Whereas. Es ideal para usar en argumentos o discusiones donde se quieren mostrar las diferencias claras entre dos ideas, personas, situaciones, etc. Este marcador ayuda a hacer comparaciones directas, resaltando la disparidad o la oposición entre los elementos que se están comparando. While. Repitan conmigo. While. While. Significa mientras, aunque. While. Se utiliza para introducir una idea secundaria que contrasta con la idea principal. Puede indicar simultaneidad o contraste. While she loves the city, he prefers the countryside. Uso avanzado, además de su uso temporal, puede usarse para enfatizar un contraste fuerte en el mismo sentido que although o whereas. Por ejemplo, While I was reading, the phone rang. while es un marcador muy versátil en inglés. Cuando se usa para indicar contraste, introduce una comparación entre dos ideas o situaciones diferentes. En su uso temporal, conecta dos acciones que ocurren al mismo tiempo, pero en contextos diferentes también puede utilizarse para destacar un contraste notable entre dos situaciones o puntos de vista. On the other hand. Repitan conmigo. On the other hand. On the other hand.
significa por otro lado, en cambio. On the other hand. Se usa para introducir una oración que presenta un punto de vista, situación o idea contrastante o diferente a lo que se ha mencionado anteriormente. I love the convenience of living in the city. On the other hand, I miss the tranquility of the countryside. On the other hand. Es un marcador discursivo muy útil para mostrar que estás considerando diferentes aspectos o puntos de vista de una situación. A menudo se usa después de haber presentado un lado de un argumento para luego presentar una perspectiva opuesta o complementaria. Este marcador ayuda a crear un equilibrio en la discusión y es común en debates y análisis comparativos. Despite. Repitan conmigo. Despite. Despite. Significa a pesar de. Despite. Se utiliza para introducir una frase que muestra un contraste con la idea principal o situación descrita en la idea principal. Se enfoca en la idea de que algo sucede a pesar de una situación contraria o un obstáculo. Despite the rain, the event was successful. Uso avanzado. Puede ser usado en combinación con des o that, para referirse a una idea o situación mencionada previamente, como en despite this, despite that. Ejemplo. The weather was terrible. Despite this, the event was successful. Despite. Es un marcador que destaca la resistencia o la continuidad de una acción o situación frente a circunstancias adversas. Es útil para mostrar que una condición no impide que ocurra otra. Este marcador es comúnmente utilizado en inglés tanto en contextos formales como informales y es especialmente valioso en escritos descriptivos o argumentativos. In spite of. Repitan conmigo. In spite of. In spite of. Significa a pesar de. In spite of. Se utiliza de manera similar a despite, para introducir una frase nominal que indica un contraste con la situación o idea principal. Sugiere que una acción o situación ocurre a pesar de la presencia de un obstáculo o dificultad. Al igual que despite, puede ser usado en combinación con des o that, para referirse a una situación mencionada previamente. In spite of the bad weather, the picnic was enjoyable. The weather was not ideal. In spite of this, we enjoyed the picnic. In spite of y despite son muy similares en significado y uso, y a menudo son intercambiables. La elección entre uno u otro puede depender del estilo personal o del contexto. In spite of puede sonar ligeramente más formal o literario. Este marcador es útil para resaltar la fortaleza o perseverancia en una situación desfavorable. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos explorado juntos una variedad de discourse markers que, sin duda, enriquecerán tu manera de expresarte en inglés. Recuerda que la práctica constante es clave para dominar estos útiles marcadores discursivos. Ahora me encantaría saber de ti, ¿qué te gustaría aprender o practicar más en nuestros próximos videos? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. No olvides darle like y compartir este video con quienes creas que les puede ser de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.